Ok, buenas noches. Les agradezco su cumplimiento. Ya tenemos 80 personas conectadas. Bueno, este webinar, digamos que se nos vuelve muy interesante por todo lo que ha pasado en el mundo. Todos los días tenemos noticias nuevas y necesitamos como comprender un poquito en contexto qué hacer con toda esa información porque tenemos muchísima información. Hemos invitado al profe Ricardo León Barona, que es docente de la especialización en finanzas de la Universidad Autónoma. Actualmente es gerente comercial de Credit Corp, Credit Corp Capital. El profe Barona pues lleva 29 años vinculado con el sector financiero, 4 años en comercio internacional, 2 años en análisis de crédito de banca comercial y corporativa. 23 años dividido 10 años como trader, jefe de mesa de dinero y comisionista de bolsa. 13 años como inversionista privado, asesor, consultor y pues docente de varias universidades. Listo, sin más preámbulos, profe, yo me desconecto de la presentación para que puedas proyectar nuevamente tu presentación y puedas iniciar. Bienvenidos a todos. Gracias. Vale, muchas gracias, José Alfredo. Buenas noches a todos y permítanme nuevamente comparto pantalla. Y valido, creo que ya la están viendo. Listo, perfecto. Bueno, eh, tal como está en el anuncio pues antes que nada agradecer la invitación como siempre de la UAO. Eh, Hoy le decía al profe José Alfredo que en principio pues tenía dudas de realizar la presentación porque lamentablemente pues no pasé, mejor dicho, no amanecí muy bien en términos de salud. Suelo gozar, gracias a Dios, de buena salud, pero pues esta mañana la verdad no estaba teniendo pues no me sentía como en mi 100%. Y por fortuna, pues a medida que ha ido pasando el día, digamos que me he ido sintiendo mejor. Pero espero me entiendan un poquito porque la idea en estas presentaciones a mí me gusta siempre traerlas muy actualizadas Audífono. y precisamente hoy me levanté muy temprano para tratar de tener muy bien planeada la presentación. No obstante, por ese antecedente de salud que les cuento, lamentablemente no las pude tener de manera limpia como me gusta a mí, pero voy a tratar de ser lo más específico posible y como me gusta a mí, tratar de contarles o hacerles una narrativa que les permita de alguna forma tener el bosquejo de esa perspectiva que tenemos hacia el año 2026 y no quisiera tampoco solamente quedarme en ese 2026, sino encuadrar las oportunidades que se están formando hacia el futuro. Y ustedes saben que estamos caminando bastante rápido. Así que a través de mi plataforma y un par de gráficas que saqué, que logré sacar en limpio, trataré de apoyarme, pero muy abierto a si ustedes en algún momento desean participar con el mayor de los gustos para hacer esto también interactivo. Así las cosas, entonces quiero comenzar antes que nada con darles primero como unas bases. Siempre es importante, a mi modo de ver, saber de dónde partimos, porque los mercados financieros regularmente son percibidos como complejos, como algo que es muy fluctuante, como algo que es muy volátil, que hoy es verde y mañana es rojo y por lo general los sobresaltos son bastante potentes y dejan desconcertados a muchos que también quieren dedicarse a esto que les apasiona, pero de alguna manera encuentran ciertas frustraciones cuando ya están inmersos en este plano. Entonces, una de las herramientas que ustedes deben tener
que aunque suene sencillo, yo sé que en la práctica no lo es, pero lo que ustedes primero siempre deben tener en perspectiva es para qué trabaja el mundo y para qué trabajamos nosotros. Y todo el mundo trabaja para crecer. Las empresas trabajan para crecer, las empresas se crean para crecer, para ganar dinero. Y en ese orden de ideas, entonces surge un primer ítem que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Ese es el crecimiento. ¿Y cómo hace el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todas las entidades que se dedican a esto? Siempre tratan de proyectar cuál va a ser ese PIB de cada uno de los países, el PIB mundial, y conforme a eso, lógicamente lo que le conviene al mundo es crecer. De nuevo, porque esa es la visión y el objetivo de cada uno. Número dos, después de que se genera un PIB, puede también, aclaro, no generarse, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero normalmente, una vez creado ese PIB, se genera también algo que se llama inflación. Puede haber inflación o puede haber deflación. No es común ni es frecuente encontrar deflación. Sin embargo, una época en la cual eso fue un peligro, una época larga, la crisis subprime, donde el mundo tenía que llegar a la deflación. Y eso es malo, lo digo rápidamente, eso es malo en el sentido de que cuando hay deflación, pues los precios bajan, muchos podrían pensar que eso es muy bueno, pero en el fondo es malo porque estadísticamente se ha demostrado que cuando empieza a haber una tendencia deflacionaria, es decir, que los precios empiezan a ceder, los consumidores comienzan a deponer su consumo y al deponerlo le pega automáticamente a al crecimiento económico. Entonces, por esa razón, y valga la pena también para que lo tengan aquí como herramienta, por esa razón, desde la crisis subprime, se creó algo que es la emisión del dinero, ya estaba creado, claro, pero se combatió la deflación creando muchísimo dinero, mucho circulante, de tal manera que, pues paradójicamente, tratáramos de crear algo de inflación. Y esa suma, el PIB más la inflación, finalmente arroja un resultado. Y en ese resultado aparece un banco central. Y eso es lo que siempre se preguntan los mercados. ¿Qué va a hacer un banco central? ¿En cabeza de quién? En cabeza de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué la Reserva Federal? Pues porque ese es el banquero de banqueros centrales, aunque no está así definido en los libros, pero todo el mundo sabe que eh, como potencia y como hegemonía de Estados Unidos, este es el banco central más importante del mundo. En consecuencia, los agentes se viven preguntando, agentes y personas que intervienen en estos mercados se viven preguntando las tasas para dónde van, para arriba, para abajo, se van a quedar igual. Y ustedes dirán, pero pues, ¿por qué? Bueno, porque las tasas son como una palanquita de cambios en el vehículo que a medida que yo lo mueva, voy revolucionando el vehículo y voy avanzando o más rápido o más lento, o en muchos casos me quedo en medio. Y eso hace que esa palanquita que mueven los bancos centrales sea muy estimulante cuando se bajan las tasas, porque eso es lo que más le gusta a los mercados, es decir, eso es música para los oídos de los mercados, porque a medida que se bajan las tasas, pues eso implica dinero barato y el dinero barato va a los mercados, se invierte. ¿Qué no le gusta mucho cuando las tasas empiezan a subir? Entonces, cuando las tasas empiezan a subir en cierto punto, ya empiezan a ahogar, en algún momento empiezan a ahogar la economía y ahí es donde explotan muchas veces los ciclos y acaban y aparecen las famosas recesiones. Es decir, un PIB, en vez de seguir creciendo, lo que hace es decrecer, pero producto de un ciclo, repito. Entonces, dicho eso, y teniéndolo ustedes claro, por esa razón es que encuentran que siempre, cada mes o cada 2 meses que se reúnen los bancos centrales,
la Reserva Federal en Estados Unidos y aquí el Banco de la República o el Banco Central Europeo, pero por hablar del mercado nuestro, pues siempre se preguntan eso. Y abro un paréntesis, sí, profe. Mi profe, es que no estás pasando diapositivas, no sé si te quedó congelado. No, no, profe, como decía, pues no tengo la presentación, entonces lo estoy narrando, pero Ah, estoy ok, tratando exacto, estoy tratando como de hacer ese preámbulo para ya luego irme a la plataforma e ilustrar lo que, lo que como preámbulo estoy realizando. perfecto, Entonces, vale. listo. Entonces, así las cosas, eso es lo que se llama política monetaria, que no es otra cosa sino que el movimiento de las tasas. Y decía que aquí voy a abrir un paréntesis, me disculpan, yo siempre lo digo en las especializaciones, lo digo cuando estoy haciendo estas presentaciones, aquí hay que hablar de temas políticos también, porque si yo ser el experto en la política, pues la política entra a jugar en los mercados. Y lógicamente lo trataré de hacer con mucho respeto y más allá pues de generar partido y todo ese tipo de cosas, no, lo voy a abordar desde el punto de vista de los mercados. Entonces, aquí es donde vienen esas riñas, cierro ese paréntesis, aquí es donde vienen esas riñas de un gobierno, cualquiera sea, no estoy hablando de esto, cualquiera sea, un gobierno que siempre quiere crecer, porque al fin y al cabo eso es lo que le interesa, mostrar resultados, crecer, que su población crezca, que haya crecimiento económico, pero el Banco de la República o los bancos centrales están más en función de que se crezca, pero no por mostrar solamente un resultado, sino por hacerlo de manera sostenible. Y ahí es donde vienen las riñas. Entonces ustedes ven que últimamente, bueno, pues ha sido de un tiempo para acá bastante pronunciado. El gobierno se queja mucho, el mismo Trump se queja mucho de la Reserva Federal, pues porque no baja las tasas como a él le gustaría o como a un gobierno le gustaría. Y eso también genera volatilidades. Volatilidades, porque recuerden, esa es la palanquita de cambio. El otro punto es la política fiscal. Entonces, para hacerlo fácil, la política fiscal no es otra cosa sino que la retracción del gasto de un gobierno o por el contrario, un gasto eh, que puede ser o desbordado o también puede ser de alguna manera gradual o muy ortodoxo o prudente. Eh, y ahí es donde empiezan a reñir los bancos también, porque usualmente lo que uno ve es el Banco Central en función de, de ir en función de ir conjuntamente con los gobiernos. Pero eso hoy en día no está pasando. Y eso es para que lo anoten aquí. Hoy en día eso no está pasando. Los bancos centrales tratan de hacer su tarea. El Banco de la República, por ejemplo, ahora va a subir las tasas. En algún momento también la Reserva Federal estuvo subiendo fuertemente las tasas. Y por el otro lado, en vez de estar en sintonía, los gobiernos lo que hacen es gastar y gastar, gastar, gastar y gastar. Y eso nos lleva ahora a lo que vamos a ver en gráficas. Eso nos lleva a que mientras haya gasto, eso también es música para los mercados. Porque cuando hay gasto, pues esa plata busca también irse a los activos financieros. Y si ese gasto también, además de ser muy fuerte, se va con tasas bajas, pues mejor aún. Eh, pero resulta que eso empieza a demarcar un problema, como en una casa, porque en una casa, si esa casa comienza a gastar, a gastar, a gastar, y todos esos productos de ese endeudamiento, que no se crean, el, mucha gente tiene en la mente que mientras el gobierno gaste, pues el gobierno no tiene riesgo. Al fin y al cabo es el gobierno y el gobierno pues al final responde. No se crean eso. Repito, eso es como una casa y la plata debe salir de alguna parte. Debe tener una contrapartida y esa contrapartida debe ser de nuevo un crecimiento.
Pero cuando yo empiezo a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, pues tengo que buscar esa contrapartida de otra parte y esa es la parte que empieza a distorsionar los mercados. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Los gobiernos están gastando mucho. Coloco sobre la mesa a Estados Unidos, gasta, 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 gasta. Colombia, ustedes saben que también está en la misma línea, pero aquí aparece algo importante también para que lo tengan dentro de la mesa, y es, una cosa es que yo gaste para crecer y otra, o para crecer de manera sostenible, y la palabra aquí, digamos, la palabra clave es productividad. Entiéndase por productividad que yo hago más con menos. Pues cuando yo hago ese gasto, así me esté desbordando, no quiere decir que yo me puedo desbordar, pero si esa productividad no la genero, también está mal. Pero la diferencia entre un Estados Unidos y Colombia, para hablar, sé que las diferencias son grandes, pero la diferencia, digamos, que se puede recalcar allí es que Estados Unidos lo hace enfocándose hoy en día en la productividad, en hacer más con menos. Y por eso ustedes ven una inteligencia artificial, todo esto que está de moda con el Nasdaq, con las tecnológicas, y eso marca una diferencia. Distinto a un Colombia o distinto a algunos países, o a una marea rosa que le llamaron, aún le llaman, que es el gasto simplemente en función de gastar, pero sin ningún tipo de planeación, y no saber cómo se va a hacer sostenible ese gasto. En cuyo caso lo que está pasando es lo de una familia que gasta de manera desbordada y tarde o temprano alguien le va a cortar el chorro. Entonces, esa es la gran diferencia, porque aquí no estamos gastando en productividad, al menos hasta ahora. Dicho eso, que es la segunda parte, donde quiero dejar también las bases de lo que vamos a ver. Dicho eso, voy a pasar entonces a mostrarles por acá algunos gráficos. Para que también lo tengan en contexto. Ya toqué temas de tasas de interés, ya toqué política fiscal y por encima toqué el tema de la productividad. ¿Qué otros temas vamos a ver para que complemente todo esto? Tema número, o no número, es muy relevante, muy supremamente relevante para lo que viene y hago mucho énfasis en, porque ahí es donde están las oportunidades. Voy a hablar de geopolítica. Ese lo voy a abordar enseguida, antes de ver la plataforma, porque resulta que aunque no soy el experto en geopolítica, sí me he dado la tarea de tratar de entenderla, porque en la geopolítica está la clave sobre qué dirección o qué rumbo van a tomar los mercados en los siguientes 10 años. Y como todo va a toda, entonces hay que tratar de establecer ese termómetro de qué es lo que está haciendo, en general, el mundo, y sobre todo de dónde venimos. Entonces lo abordo de manera rápida. ¿De dónde venimos? De un mundo sobre el cual China le producía a todo el mundo. Eso acabó. No porque China no pueda producir, China sigue produciendo. Pero la guerra comercial que se creó no es de ahora. La guerra que estamos viendo viene casualmente desde Trump, primer periodo. Entonces ese primer periodo lo que determinó fue que Trump se cansó, según él, se cansó de que China le siguiera acortando la brecha, porque ustedes saben que en algún momento todas las empresas se fueron para China, sobre todo las estadounidenses, y eso en principio fue un modelo muy exitoso, pero hoy en día por temas de patentes y seguridad nacional, Estados Unidos determinó que ese no debía seguir siendo el modelo porque le estaban acortando la distancia y ahí se crea una guerra. Una guerra que no es la convencional, pero que al fin y al cabo le llaman comercial, pero que también es una guerra
estilo Guerra Fría, donde los secretos y la seguridad nacional vuelven a aparecer. Recuerden ese tema de Misión Imposible, si se la han visto. Era eso, la Guerra Fría. Espionaje, secretos de Estado, eso volvió y eso determina entonces cómo se va a mover, cómo se está moviendo el mundo ahora. Y recientemente, porque eso fue retomado por Trump, aunque Biden no lo, siendo pues antagónicos, pero Biden no desmontó eso. Biden continuó con esa situación. Cuando llega ya Trump nuevamente, él entiende que pues China le ha ganado algún terreno y en esas negociaciones que hemos estado viendo, en esas negociaciones observamos básicamente cómo Estados Unidos, eso no me consta, no le consta a nadie, pero se presume, eh, Estados Unidos se reúne con China, se reúne con los que mueven hoy en día las fichas, con Rusia y el mismo Ucrania, y empiezan en Israel todos estos conflictos geopolíticos y llegan a la conclusión de que el mundo definitivamente tiene que cambiar porque si Estados Unidos y China también quieren seguir creciendo sus economías, al cambiar el tablero también deben cambiarlo de manera estratégica. Y Estados Unidos le pide a China que no se le meta más en esta zona porque esta zona siempre ha sido Estados Unidos. Es algo que se llama la doctrina Monroe de un presidente que hubo en Estados Unidos. Y la doctrina Monroe dicta que América para los americanos, es decir, esta parte de aquí la toma Estados Unidos y no en vano ustedes vieron que el inicio de año arranca con el derrocamiento del señor Maduro. ¿Coincidencia? No, porque lo del señor Maduro venía pasando hace mucho rato, el chavismo venía pasando hace mucho rato, y en ese orden de ideas, eh, todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada. Pero justamente se está haciendo algo ahora. Y no dijo nada, no dijo nada China, por ahí se pronunció Rusia preocupado, pero nada más allá. En otro momento eso sí hubiera sido delicado. De nuevo, lo que uno presume, y eso es lo que hacen los mercados, uno presume es que los mercados definitivamente ya empiezan a vincular un escenario donde va a ser por bloques. Y esos bloques son esta zona con Estados Unidos, China yendo a África, a muchos otros sitios, las negociaciones que ya tenía, por ejemplo, con Perú, pues eso queda así, porque ya se construyó un puerto. En Colombia está el metro de Bogotá, pero eso ya está negociado. Pero lo cierto es que le empiezan a pedir juego, Estados Unidos empiezan a negociar esas zonas, y pues acá hay una oportunidad enorme, ya lo mostraré de nuevo con los gráficos, hay una oportunidad enorme en términos de la reconstrucción de Venezuela y de esa transición que debe empezar a hacer curso. Y ahí ya, para cerrar esa parte geopolítica y estar referido a la parte de nosotros, pues aparece la, digamos, implícitamente comenzamos a pensar que si Venezuela hay que reconstruirla y empieza esa transición de un gobierno teóricamente más democrático, entonces va a hacer que Estados Unidos se está ayudando en eso, pues no sea gratis, porque Estados Unidos pues, va a invertir acá seguramente, y ahí es donde vendría la productividad, ahí sí sería muy buena la productividad acá, que es la que no se está generando ahora. Pero para lograr eso, porque eso es un camino y eso no es fácil, para lograr eso, pues vienen las elecciones. Y hay un gobierno también en Venezuela que aún no ha salido, porque se mantiene el régimen a pesar de que, o bueno, salido Maduro no es que automáticamente todo ya vuelva a la normalidad, eso debe tener una transición que no sabemos cuánto dura, pero que ha empezado.
Y en ese contexto, entonces, las oportunidades son enormes, a no ser que eso fracase. Esa es una probabilidad de que fracase. Pero bueno, ¿cómo están actuando los mercados? Todo parece indicar que es allá hacia allá donde vamos. La bolsa, permítanme de una vez, voy a presentar la bolsa colombiana. Miren la bolsa colombiana. La bolsa colombiana desde el año 2010, miren lo que hacía. Hasta aquí llegó su pico. Si yo retrocedo un poco más de lo que hay historia, aquí llegó su pico y automáticamente tuvo un largo tiempo en el cual nunca más volvió a llegar ese pico e incluso hubo momentos bastante difíciles como para todos, que fue la pandemia, pero no solamente ahí, aquí también, en este punto, y aquí también. Y si notan, pues por aquí fue el ruido que se generaba por el hecho de que llegara un gobierno no promercado. Así me voy a referir a los gobiernos. Gobiernos no promercados y gobiernos promercados. ¿Cuáles son los promercados? Pues los que usualmente tenemos, de tipo tecnocráticos, de tipo a favor del mercado, y claramente el que tenemos actualmente no es un gobierno promercado. Entonces, todo esto fue lo que se vivió en la bolsa colombiana, volviendo a bajar, pero observen poco a poco esto cómo ha ido buscando estos máximos. Y si ustedes observan lo que ha venido pasando en Colombia, no es que propiamente aquí haya un buen clima, es decir, cuando digo clima me refiero a que las compañías están sufriendo. Acabamos de tener un tema con el salario mínimo, que todos sabemos, pues al menos eso lo muestra la evidencia económica, todos sabemos que cuando se sube el salario mínimo, pero de una manera desbordada, pues eso tiene, tiene o genera complicaciones para las empresas y puede generar también temas de inflación. Aún con todo y eso, miren lo que pasó con la bolsa. Llega aquí, esto es lo que conocemos como un techo, allí debió haber parado, no lo hace y sigue subiendo. Esto es lo que les acabo de comentar. Las cosas aquí no han cambiado, o sea, dramáticamente no han cambiado. Si ustedes observan las finanzas de Ecopetrol, si ustedes observan las finanzas de muchas de las empresas, no todas, pero sobre todo Ecopetrol, las finanzas están deterioradas. Si ustedes observan las finanzas del gobierno, están deterioradas. Pero extrañamente, y ahí es donde la gente no entiende, extrañamente esto rompe este techo y miren esta vela tan impresionante que aquí vamos. ¿Qué está pasando allí entonces? Bueno, lo que están haciendo los mercados es vinculando ese nuevo orden mundial, eso que les acabo de comentar, porque las tasas van a subir y cuando aquí el 30, si mal no estoy, la otra semana, la República vuelve y sube las tasas y esto no le conviene a las empresas, pero de nuevo, los mercados no están viendo eso, los mercados están incorporando que el cambio de piloto a favor de un gobierno promercado llega. Y yo no voy a decir que los mercados siempre tienen la razón, pero generalmente suelen tenerla. Se equivocan, claro que sí, se equivocan, pero paulatinamente van materializando lo que ellos creen que va a pasar. Y aquí están vinculando eso. Entonces, esto para que lo tengan presente y por esa razón la bolsa colombiana nos está dando estos parámetros y si me lo preguntan a mí, ya aquí como opinión personal, estoy y no es de ahora, no es de ahora, sino que esto se demora porque esto obviamente tiene un proceso, pero si hay valor es en la bolsa colombiana, una de las más golpeadas del mundo. Y como les digo, esto acaba de romper aquí y suele generar paradigmas o sesgos en aquellos que ven el día a día. Y como hay tanta información, a veces nos dejamos abrumar bastante y pensamos que toda esa información, pues ya que esto subió tanto, pues es momento de pronto de vender para que ya se devuelva y yo me gane una platita. Entonces, de cara al corto plazo, eso podría pasar, pero lo que yo siento es que esto es un movimiento como el que se presentó aquí, por aquí,
cuando esto no hacía sino subir, subir, subir y subir, que fue la época dorada para la bolsa colombiana. Esto incluso apenas puede estar empezando, pero lógicamente en el camino van a haber volatilidad. Entonces, dicho eso, vámonos ahora a seguir mirando otros. No empecé por ahí, debía haber empezado por ahí, pero hagámoslo ya. Aquí me van a disculpar, esto fue lo que no pude limpiar, pero voy a tratar de ser muy gráfico y explícito para que eh, no tengan ningún inconveniente y lo puedan entender. Esta es la bolsa americana y por supuesto pues yo me entiendo en mis gráficos, pero explicándolo o ilustrándolo, noten que desde el año 2009 la bolsa americana no ha hecho sino que subir. Son todas estas velitas que ustedes ven aquí. Hasta nuestros días y estamos en los máximos. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una época gloriosa, o ha sido hasta ahora una época gloriosa para Estados Unidos. La plata verdaderamente ha estado en Estados Unidos. Si nosotros observamos este mínimo, esto fue, estoy hablando del Standard Poor's, esto fueron 743 puntos. Así se lee, 743. Noten dónde está hoy. Está en 6.900 puntos. Y cada vez tiene más empinamiento y es cada vez más vertical, insisto, porque hoy más que nunca se está invirtiendo también en productividad. Tal vez acá no mucho. Aquí simplemente estaban salvando la economía con mucha liquidez, pero hoy en día, a pesar de que también hay liquidez, gran parte de eso se está yendo a la inteligencia artificial y por eso el Standard Poor's, que es la composición de muchos activos, ha ido ganando participación con las tecnológicas. Y se dice, y es así, se dice que en gran parte este Standard Poor's tiene una subida muy fuerte, es por ellas, pero que hay otra parte de la economía que está sufriendo. Si yo no he ido a Estados Unidos últimamente, pero si ustedes logran hablar con familiares, amigos, eh, seguramente encontrarán que la vida en Estados Unidos está cara y que adicional a eso, los empleos no están siendo tan fáciles como eran en el pasado. Entonces se está creando una doble economía. Una que está volando, que es la tecnología, y otra que empieza a sufrir y que hay que mirarla con lupa porque cuando eso ya finalmente no tiene para más, lo que puede suceder es que esto va a tener que caer. Y ahí es donde va a cambiar el ciclo. No se preocupen de que esta caída va a ser, seguramente puede ser dramática, puede que sí, porque todo este pedazo en realidad ha habido de todo. Y de todo es mucha impresión de dinero y mucho endeudamiento, excesivo endeudamiento. O sea que en algún punto van a haber sectores que van a empezar a caer y seguramente se van a quebrar. Y lo que va a pasar allí es que el mercado se depura, es algo así como si el mercado se desintoxica de lo que puede seguir adelante y de lo que no puede. Entonces aquí veremos seguramente una caída que hace rato se está esperando, pero que no se ha dado, repito, ¿por qué? Porque los gobiernos siguen metiendo y metiendo plata a punta de endeudamiento. Entonces, vuelvo a la gráfica colombiana. Nada que ver, nada que ver, nada que ver con Estados Unidos. Esto apenas empieza, a pesar de que esto, miren la trepada que se ha pegado. ¿Quién es el mundo hoy? Hoy, repito, es inteligencia artificial, para esa inteligencia artificial y para toda esa robótica y toda esa cantidad de cosas que tenemos, se necesita mucha energía, se necesitan commodities, se necesita, mejor dicho, un replanteamiento del mundo. Se necesita fracking, habló el petróleo, se necesitan una cantidad de cosas que si Colombia y nuestra zona, no me quedo solamente con Colombia, y nuestra zona se empieza a reprocesar con ayuda de un líder, pues tanto el líder como nosotros nos vamos a beneficiar.
Entonces, ténganlo en perspectiva porque la proyección puede ser muy grande. O sea, yo tengo, de nuevo, es un tema personal, tengo dentro de mis perspectivas que fácilmente la bolsa colombiana se puede triplicar. Y eso es bajito, eso es bajito. Puede cuadruplicarse, quintuplicarse, puede venir todo eso en la medida en que ese proceso y ese nuevo orden mundial siga su curso y, y pues no vaya a pasar lo que pueda pasar el día de mañana y es que llegue un gobierno no promercado y cada vez más vaya minando ese potencial crecimiento. Entonces, de nuevo, esto lo digo despojándome de términos políticos, simplemente desde el punto de vista de los mercados. Bien, entonces vuelvo acá y vamos a empezar a hablar ahora, ya tenemos lo de la geopolítica, resumen de la geopolítica. El mundo hoy por hoy va a comenzar o ya está funcionando por bloques. Entonces, por bloques es como por equipos. ¿Usted de qué equipo es? ¿Es del equipo que quiere jugar este juego, este nuevo mundo, o es del equipo que quiere permanecer en otro discurso estilo Venezuela? Y bueno, tome partido, porque en dicho caso, pues ese será su futuro desde el punto de vista económico. De nuevo, todo parece indicar que esta zona tomará partido, está cambiando hacia ese lado promercado y donde hay mucho aparentemente por hacer. Y nótenlo, nótenlo, o sea, de nuevo, esto es con el tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Noten lo que viene pasando en Argentina, eh, noten ya pues lo que está pasando en Venezuela poco a poco, por allá por Irán también hay un conflicto y pues, lógicamente se está metiendo Trump también porque ese es su propósito. Todas las fichas se están reacomodando. ¿Para qué? Para que sean pro mercado. Y yo en ese orden de ideas creo que eso se va a ir dando con el tiempo. Entonces, dicho eso, voy a mostrar esta otra gráfica. Vale, aquí como que no me va. En la tapa. Ah, no, está por acá, está por acá. Observen lo siguiente. Esta fue de las que pude sacar y me parece totalmente relevante. De nuevo, miren a Estados Unidos. Miren que esta es la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's. Miren, la rojita y la negra generalmente van muy pegadas, ¿no? Me refiero a que van pegadas en cuanto a la tendencia. Estados Unidos sube, las otras también podrían subir, o Estados Unidos baja, las otras también pueden bajar, pero al final, digamos, cada una responde por lo que construye. Entonces Estados Unidos logró subir, repito, por una cantidad de cosas que ellos hicieron, no va al caso pues ponerme a nombrar toda esa historia, pero sí en gran parte porque imprimieron mucha plata y toda esa plata se iba a la bolsa, se iba a la bolsa, eso también creó algunas distorsiones en precios, aún creo que están distorsionados, pero después de un tiempo no solamente fue eso, sino que también comenzaron a generar el tema de la productividad y miren dónde va, ya eso lo mostré. Pero ¿qué le ha pasado al resto? Y ahí está incluido Colombia, y ahí estoy hablando del el MSCI, excluido Estados Unidos, y acá están propiamente donde estamos nosotros, que son los mercados emergentes. Y estamos nosotros. Si notan ustedes, la roja donde estamos nosotros está muy distante, y esta también está muy distante de Estados Unidos. Repito, ¿por qué? Porque el ciclo no ha cambiado. ¿El ciclo cómo debe cambiar? Debe cambiar con una recesión en Estados Unidos que la han evitado, y cuando llegue esa recesión en Estados Unidos, esto va a caer, muchos seguramente se van a rasgar las vestiduras, pero repito, es simplemente la culminación de un ciclo. Esto podrá caer y estas que están aquí también lo hacen porque las correlaciones por lo general son positivas,
pero esas caídas tengan mucho cuidado. Espera un segundo, que por acá me preguntó Jorge Edward, pero a veces no alcanzo a ver el chat conjuntamente. Jorge Edward me hizo una pregunta y se me perdió. Ópale, no la logro ver, no sé si alguien me la puede leer. Sí, profe, no, Chat, él hace un chat. comentario que la bolsa colombiana depende de la política. Ah, ok. Ajá, ok. Sí, aquí ya logré abrirlo, dice Daniel. La bolsa colombiana depende de la política y Jorge Eduard dice indudablemente el punto está en cómo se entiende la política. Culturalmente se cree que es una de las tres cosas de las que no se debe hablar, religión, sexualidad y política, y por eso hay apatía cuando la realidad es que el bien común se regula, quiero entenderlo, o se regla con políticas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, finalmente convergemos a eso porque estamos gobernados por alguien. Y bueno, no quiero, eh, digamos, expandirme allí, pero lo cierto es que, como dije ahora, la política es la que dicta y logra que vamos hacia cierto lado, hacia cierto punto. Si es algo, de nuevo, es como en la casa, el que gobierne, o más que gobierne, el que sea el líder, dicta ciertos parámetros y esa familia pues de seguir esos parámetros va hacia una dirección, no sé, buena, mala, neutra, pero va a tener una dirección. Y eso es lo mismo que está pasando acá, entonces, y acá y en toda parte. Ahora, en algunos casos, y voy a distinguirlo aquí porque es importante, la bolsa colombiana depende de la política. De pronto sí, pero hay un ángulo en el que no mucho. Ahí ya empieza a depender de las instituciones. ¿Qué es lo que ha, comillas, se puede crear algún debate, pero de nuevo lo coloco desde el punto de vista de los mercados? ¿Qué es lo que ha salvado de alguna manera a un país como Colombia para que, digamos, no caigamos en algo totalmente no promercado? Lo que ha salvado es que aquí hay instituciones y que observen cómo la cantidad de situaciones que ha tratado de realizar el gobierno, es decir, una cantidad de políticas que ha tratado de generar el gobierno, pues no se han logrado hacer. Y no se han logrado hacer y finalmente se tumban. Por ejemplo, la reforma a la salud. Ese tipo de cosas, para los inversionistas, ellos cómo la interpretan. La interpretan como que aquí hay una institucionalidad, que no es simplemente, como ahí lo está mencionando Jorge Eduardo López, no es simplemente autoritarismo, que se puede actuar con autoritarismo de donde venga, el frente que sea, izquierda, derecha, lo que sea, pero que no es simplemente actuar con autoritarismo porque hay unas instituciones que evalúan si sí o si no. Y eso lo ven con muy buenos ojos los mercados. Entonces, esa situación es la que hace que les pueda mostrar gráficas como la de la bolsa colombiana, porque no se entendería. Créanme, los números no son buenos. Uno siente a los empresarios y los empresarios, que me toca atendernos a mí, los empresarios están con incertidumbre, la gente está con incertidumbre, puede que no todos, porque pues aquí estamos repartidos, lógicamente. Pero desde el punto de vista de la economía, pues hay preocupaciones. Pero los mercados, ¿cómo actúan? Adelantándose. Entonces, ya mostré esta gráfica, aquí está todo esto. Cuando pusiste el ejemplo de la casa, creo que desde allí debe haber democracia. Sí, Profesor, sí, sí, dale. discúlpeme, es que no sé si podemos hacer preguntas ahora o al final. Andrés, no tengo ningún inconveniente. Adelante.
Gracias. Sobre las perspectivas de mercados financieros, pienso que el enfoque de la conferencia está para Colombia. Eh, ¿Usted cree que si dado el caso se da un cambio de gobierno de centro derecha, las acciones como por ejemplo de Ecopetrol, que están tan bajas, no sé si están como en 2.000 o 2.500 pesos, ¿en cuánto tiempo se pudiera, no sé, duplicar? Porque están muy baratas y otras acciones que las acciones en Colombia han crecido el año pasado, fue un 50% y todavía tiene un margen de crecimiento que usted menciona. Entonces, quisiera preguntarle dos cosas. Uno es, Copetrol, pues, asumiendo pues con la esperanza de que haya un cambio de pro empresarial, de gobierno pro industrias, las acciones se pudieran duplicar o crecer considerablemente en cuánto tiempo, porque el país está en un tema económico complejo, eh, y eso podría generar a que, no nos, a que se vaya este año o no sé cuánto tiempo en restablecerse para que las acciones puedan tomar más fuerza, porque están subvaloradas. Y De la acuerdo. segunda pregunta es, ¿qué otras acciones aparte de Ecopetrol? Yo veo más muy fácil un Ecopetrol que llegue y pueda organizar eso, pero no sé si realmente sea tan rápido como expectativa. Lo digo es porque mi intención es poder invertir en eso, asumir ese riesgo, porque creo yo que sí va a haber un cambio a centro derecha, ojalá, y estas acciones se puedan valorizar. ¿Y qué otro tipo de acciones ve usted con gran potencial de crecimiento con ese giro de estrategia de gobierno? Ok, Andrés, listo. Me das pie entonces para conectar con lo que va a ser la continuación de todo esto. Eh, Siempre miren el mercado como por capas. Una capa es la capa internacional. Siempre empiecen por lo macro. Lo macro son aquellos drivers, así se les llama, o conductores o guías, que es los mercados duros, como por ejemplo Estados Unidos. Después vayan bajando, van bajando y lo van haciendo con los países pares. ¿Quiénes son países pares que son las guías nuestras? Brasil, porque es una economía grande. México, porque también está generando un cambio y es el que está llamado a competirle a China. Y pues al fin y al cabo, miren que ahí también coincide lo que acabo de decir, que es también parte de ese bloque, que forma parte de ese bloque nuestro para competir al mundo. Y finalmente viene la parte local, que es lo que estamos haciendo nosotros. Así se miran los mercados por capas. Eh, Hoy por hoy, lo que está haciendo el mercado colombiano es, tal vez lo hayan escuchado, es un trade político. Está haciendo muchas cosas más, ¿no? Pero está haciendo un trade político. El trade político está, tal como lo decís Andrés, está vinculando a una persona pro mercado, pro mercado. Entonces, eso le está dando, digamos, ese disparo a la bolsa colombiana, repito, sin que haya pasado nada numéricamente, porque Ecopetrol claramente está aumentando de manera preocupante su endeudamiento. Pero para dar una idea acá, por lo que dice Andrés, fíjense, por ejemplo, se me escapa, creo que es YPF, creo que es YPF, así se llama, una petrolera en Argentina. Esa petrolera en Argentina, cuando ya más o menos se estaba sabiendo que iba a quedar mi ley, me puedo equivocar en las veces que subió, sabiendo que Argentina estaba muy golpeada. O sea que esto de Ecopetrol puede apenas ser el principio. Repito, finanzas no lo acompañan, pero es que tenemos que preguntarnos que aquí habría ya una sociedad con Venezuela, habría fracking además, y seguramente una compañía como Ecopetrol, aunado a ISA, que son el mismo grupo, pues lógicamente puede tener un potencial enorme. Si lo miran también por el otro lado, noten el precio del petróleo. El precio del petróleo hace rato no sube. Los commodities no hacen sino subir, no hacen sino subir. El único que no sube es el petróleo. Bueno, hablan de abundancia, eso es verdad. Estados Unidos hoy por hoy es el líder, ya no es dependiente como lo era antes, pero precisamente a raíz de que implementó el fracking,
Y lo que vendría es eso, exploración, tracking, y nuevamente podría dispararse esa compañía. Entonces, si eso se va a ir materializando, pienso, Andrés, que puede ser algo muy parecido a lo que le pasó a esa compañía de Argentina. Yo no sé cuántas veces, es muy complejo determinarlo, es muy complejo. Pero aquí voy a conectar con lo otro, y es donde vuelvo otra vez a las capas. Lo que a mí siempre me ha preocupado y lo que es esa piedrita en el zapato es esa primera capa, ¿cuándo es que se va a caer? ¿Cuándo es que se va a generar el cumplimiento del ciclo de Estados Unidos? Para que entonces ya le dé paso a economías como las nuestras, para que empiecen esa subida, pero todavía más rampante. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que cuando llegue la recesión de Estados Unidos, no se les haga raro, voy a mirar otra vez la bolsa acá colombiana, no se les haga raro que esta bolsa colombiana, yo no sé dónde va a estar en ese momento, pero que esta bolsa colombiana pueda volverse a caer y se caiga duro. Y entonces todo el mundo se va a asustar. Y no, lo que simplemente está pasando es un cambio de ciclo. Aquí aparentemente este va a ser el nuevo piso, lo que era un techo, esto aparentemente va a ser un piso. Entonces, quienes, por ejemplo, creemos en este nuevo ciclo, hacia arriba de los mercados latinos y concretamente Colombia, pues lo que tenemos que hacer es no asustarnos y seguir comprando. Y la mejor manera es ahorren y vayan metiendo su platita, vayan metiendo su platita, vayan de manera como un inversionista. ¿Qué hace un inversionista? Un inversionista simplemente, más allá de ver los mercados, lógicamente hay que verlos, pero si usted los ve en el día a día, ahí es donde se cometen muchas veces los errores. Lo dice Warren Buffett. Warren Buffett se dedica simplemente a comprar valor. Y si ve valor, como lo decía Andrés, si ve valor, eso en el tiempo tarde o temprano vas a encontrar estas estampillas. Y eso ya está empezando. No puedo darte ojalá tener esa bolita de cristal. Pero yo no compraba antes, no compraba antes, era precisamente esperando ese ciclo de Estados Unidos que cayera. Y lo que pasa es que esto me ha ido cogiendo ventaja porque esto no hace sino subir. Hasta que llegó un momento en que, bueno, por fortuna, y no se piensen pues que estoy hablando de los grandes millones, estoy hablando de lo que ustedes puedan. Pero esto es una oportunidad, repito, no es un consejo de inversión, simplemente es una percepción mía, es un punto de vista de lo que he visto en el pasado y ahora con mayor razón que estamos ante un nuevo mundo, seguramente va a suceder. Entonces, esto aquí está muy barato. Tal como lo dijo Andrés, usted hace las valoraciones a hoy y son valoraciones muy baratas. ¿De qué tipo de empresas? Esa fue otra pregunta. ¿Cuáles empresas? Pues yo te diría, Andrés, que la gran mayoría, porque las empresas que hay en Colombia, dentro del índice colombiano, son muy pocas. Y son pocas, pero son de muy buena estructura. Por ejemplo, Bancolombia, hoy que se llama Cibest. Cibest, que lo digo abiertamente, pues trabajé ahí también en Bancolombia y sé cómo hacen las cosas en Bancolombia. Pero Cibest se está preparando para lo que va a ser el nuevo mundo. ¿Y cuál es? Ya está haciendo, ¿no? Pero que no lo ha materializado. ¿Ese nuevo mundo cuál es? Pues el nuevo mundo de un nuevo sistema monetario. Ese nuevo sistema monetario, todo el mundo dirá, uy, por eso hay que meterle plata al Bitcoin. Puede que sí, yo no soy especialista en el Bitcoin, pero yo ya no estoy viendo el Bitcoin. No porque se me fue, y en su momento, pues no voy a contar la historia, pero erré en el Bitcoin. Pero lo que sí tengo claro es que ese nuevo sistema va a ser adoptado por la banca. Es la banca la que está detrás de eso. Y cuando lo adopten, ahí hay nuevos negocios. Y en esos nuevos negocios, vinculando a las criptos, esas compañías están muy baratas, muy, pero muy baratas. Entonces, realmente a mí me parece que el potencial está allí. Sigo, pues, ISA,
ISA, lógicamente, con toda la energía, les hablaba ahorita de la energía. El país donde estamos, fuentes hídricas, no en todas partes hay fuentes hídricas. ISA lo hace bien, la empresa de energía de Bogotá lo hace bien. Está por reconstruirse, si creemos en eso, estaría por reconstruirse Venezuela. De nuevo, ustedes me dirán, pero ¿y si se equivoca? Pues que ese es el riesgo. No todo esto son probabilidades, pero todo apunta a que se está construyendo eso. Entonces, Andrés, el Grupo Sura, Cementos Argos, forma parte todo de una nueva infraestructura para este nuevo bloque que está haciendo pues como ese camino. Creo que pues allí te doy como un poco más global, pero estoy bastante positivo en eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, con Discúlpeme gusto. si se desvía del tema, si lo va a tratar más adelante, comentar sobre la proyección, cuál es su proyección sobre el dólar, si vale la pena Sí, ahora que está tan bajo comprar para ganar tasa de cambio después o seguirá cayendo más. Más adelante si lo puede tocar el tema, gracias. sí, y lo tengo dentro del, ¿qué? Sí, dentro del índice, mejor dicho. Bueno, las acciones de Cibes no las compré cuando estaban económicas y así compré y siguen creciendo. Hay una acción que sigue creciendo día a día, se llama Mineros y es súper económica. Correcto. ¿Y por qué está pasando eso? Esto me lo está diciendo Cristian. ¿Y eso por qué está pasando? Pues está pasando porque el valor del dinero fiat, el convencional, ese que nosotros conocemos, se deteriora precisamente porque no hacen sino imprimir e imprimir e imprimir. Esto no es otra cosa sino que usted tenga, qué sé yo, una fábrica y en esa fábrica produzca algo que no hace sino ofrecerse de manera masiva. Pues demasiada oferta terminaría por inundar los mercados y pues lo que te dice la teoría es que tarde o temprano pues se va a caer el precio. Bueno, ¿de dónde sale esa plata? Pues simplemente de una impresora de los bancos centrales que han empezado a perder credibilidad y por esa razón tenemos al oro también subiendo. En esa sí no me peleé, no lo compré, pues porque en ese momento la historia es larga, pero lo único que les digo es no tengo oro, pero en su momento sí tenía detectado que el oro era el instrumento que había que tener, uno de ellos. Y mis dos inversiones desde el 2020 han sido, al menos desde las que tenía pues planeadas, bolsa colombiana o emergentes y oro. El oro ya despegó hace mucho rato y pues muchos hablan de que también va a seguir subiendo. Pero es por eso, de nuevo, me aparto del oro, pero lo pueden hacer, como dice Cristian, lo pueden hacer a través de esta empresa minera. Bien, sigamos entonces la narrativa. Eh, Vámonos con los commodities previo al dólar, porque es que el dólar es básicamente el que nos dice todo. Y con ese es el que quiero, pues digamos que como terminar, porque ese es el que tiene el gran secreto. Y ya les digo por qué. Vámonos entonces, commodities. Yo tengo pues mi cuadrito acá de los activos que considero que son como los principales, son bastantes. Pero aquí estoy tocando los más relevantes. Entonces, dentro de los commodities, que recuerden, commodities tiene que ver con el petróleo, con el cobre, con el mismo oro, todos estos. A esto le hice una grafiquita en la que, miren esto que está aquí, esto es como una especie de techo. Este techo, por lo general, no lo ha podido, desde hace mucho tiempo, no lo ha podido volar, salvo aquí. Pero ese techo aquí lo voló, pero si ustedes ven esta línea de tendencia, voy a tratar de hacerlo un poquito más aquí. Si ven esta línea de tendencia en ese momento era bajista para los commodities. Entonces, si bien es cierto, voló esta parte, ni siquiera alcanzó a llegar a esta línea de acá. Entonces, los commodities que tuvieron su mejor auge, y aquí fue donde Colombia también se disparó, miren, toda esta parte, no fue sino commodities hasta este punto. Ese fue uno de los mejores momentos de Colombia, pues porque Ecopetrol le fue muy bien, ahí fue donde se metió el petróleo, etcétera, etcétera. Pero una vez el ciclo de los commodities termina,
que fue desde esta época. Noten que los commodities realmente les ha sido complejo volver a subir hasta aquí. Y hasta aquí rompen esta línea, lo cual es positivo, pero de todas formas estaba muy bajo con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y se sube y vuelve y encuentra esta línea como un techo. ¿Cuándo es que va a cambiar el ciclo? De hecho, los commodities les está yendo muy bien. El cobre está haciendo máximos históricos, el oro, y se diga. Pero noten que esto te está diciendo que, ojo, ojo, ya están llegando otra vez a este techito y esto va a ser muy interesante. Desde mi punto de vista, si llega la recesión, esto tendría que respetarlo o tal vez a veces los mercados dilatan un poquito, ¿no? Y le hacen a uno trampitas. Y aquí es donde pues muchos salen estropeados. Pero finalmente, si esto no se rompe, como creo que no lo va a romper, es porque efectivamente el ciclo cambia. Sí, el ciclo cambia es porque aparece la recesión de Estados Unidos. Siempre que aparece una recesión, pues como es el primer país del mundo, los commodities vuelven y caen, pero ojo que esta caída hasta donde se pueda dar, sí va a ser la verdadera para que vuelva esto a tomar impulso y se trepe de manera significativa. Y empieza otro ciclo, y ese ciclo de los commodities, pues por lo general nos favorece a nosotros. Y seguramente allí iría alimentado del petróleo, porque es que el petróleo hoy por hoy es el que no le permite a esto ir un poco más arriba. El petróleo está todavía muy deprimido en precio. Pues ténganlo presente allí, todavía no nos ha llegado el momento a nosotros, pero cuando llegue va a ser todavía más impactante las velas o potenciales incrementos que hayan en los activos nuestros. Me estoy refiriendo mucho a Colombia, pero créanme, siempre que me escuchen hablar así, estoy hablando también de los mercados latinoamericanos, los mercados emergentes en general. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a conectar, por último, con el que nos puede tener el gran secreto. Ese es el que nos daría la luz y es el que vigila a todo el mundo. Miren, hay un activo que se llama el DXY. Ese DXY no es otra cosa sino que el dólar contra una canasta de monedas. Esa canasta de monedas son las monedas que riñen o son antagónicas del dólar como tal, llámese euro, llámese libra esterlina, llámese yen, otros países desarrollados que le compiten. Usualmente cuando el dólar se dispara, cuando el dólar tiene tendencia hacia arriba, los que sufrimos somos los mercados emergentes. Y viceversa, cuando el dólar comienza a caer es porque llegó el momento de los mercados emergentes. Entonces, en esta gráfica, me disculpan, pues, repito que no la alcancé a sacar más limpia, pero describiéndola, miren la gráfica del dólar. Primero miren este punto, línea violeta. Esta línea violeta muestra eh, muestra un ascenso, es decir, una línea de tendencia alcista que se mantiene desde este punto. Noten esta otra. Esto ya estamos hablando de cerca del 2011-2012. Aquí hay otra. Es esta línea negra. Pero esta línea negra ya fue perforada. Pues cuando esto es perforado, empieza uno a preguntarse, si el dólar está cayendo y ya me perfora esta primera línea de muy largo plazo, ¿será que ya cambió el ciclo? Entonces, esos cambios de ciclo son los que yo les digo. Si el ciclo cambia, quiere decir que el dólar aquí tendría que ir mucho más abajo. Pero si en cambio lo va a respetar y lo va a defender, esto tendría que volver para arriba y el dólar nuestro también ir hacia arriba. Pero resulta que esto por lo menos rompió esta primera parte. Ahora, ¿ahí terminó todo? No, porque si yo hago este otro trazo vino tinto más o menos, miren lo que me está mostrando, que la tendencia no ha terminado. Sí, superó una primera tendencia, pero de todas formas converge con otra que hay por aquí y todavía no podemos cantar victoria. Y si rompiera esta, que es 97, si la rompiera,
pues acá le queda otra por romper, que es más o menos 95. Y mientras eso no se rompa, lo que te está diciendo eso es que hay que estar largos en dólar. Largos es comprados en dólar, pero no mirándolo mucho como por tema de inversión, sino como por tema de seguro. Porque usualmente cuando llegan las recesiones en Estados Unidos, eso es análogo a que la gente busca refugios. ¿Cuáles son los refugios? Los refugios son las monedas duras o los activos, que son pocos, en donde la gente encuentra valor. ¿Y cuáles son esos? Otra vez, dólar, que ya está empezando pues a ser sujeto también de dudas, pero no se crean, el dólar no es tan fácil tumbarlo. El otro es el oro, que por eso también lo están viendo. Eh, el otro puede ser una moneda que es muy estable como el franco suizo. Y son muy contaditas los bonos americanos también, aunque también están perdiendo credibilidad por todo lo que está pasando, porque no hacen sino endeudarse. Entonces, noten, mientras esto no se ha perforado, quiere decir, y ahora sí paso al dólar peso, quiere decir, muchas más rayas, me disculpan, ya lo explico, quiere decir que este dólar peso es una oportunidad también de compra como seguro. Repito, cuando hay recesiones, las recesiones inmediatamente, aunque pareciera contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo así que hay una recesión en Estados Unidos y la gente compra dólar? No, lo compra es porque el dólar es un activo mundial todavía y es un activo que tiene mucho peso y la gente va a algo donde se pueda refugiar. Y siempre el dólar en esos episodios suele irse para arriba. Profe, una pregunta, ¿cuál es el impacto del mercado financiero específicamente para los? Y es que siempre se me pierde. Como lo ubiqué en otra parte, para los... Por el decreto, ya me voy a referir a eso. Ok, no me dejen olvidar, ya me voy a referir a eso. Entonces, ¿qué está haciendo el dólar aquí? El dólar peso. El dólar peso, a ver, acomodemos esto. El dólar peso, observen que también tiene la misma tendencia. Miren que desde por aquí más o menos hay una primera línea que yo trazo que es más bien ascendente, pero que viene a dar como por acá por los 2600. De esta estamos muy lejanos, muy lejanos. Pero hay otra que es esta línea violeta, que es como también desde el año 2014. Si ustedes se dan cuenta, en el 2014 lo que empezó a suceder fue que el petróleo empezó a caer de precio y como nosotros recibimos muchas divisas por temas de petróleo, pues si el precio se caía, lógicamente se deterioraban nuestras finanzas y no se deterioraba también nuestra cuenta corriente en dólares. Entonces desde aquí empezó una línea de tendencia, la violeta, traten de seguirme, la violeta, que esa violeta no ha sido sino hacia arriba hasta ahora, hasta hace poco la vino a romper, miren, la rompió por aquí, pero la luchó hasta que la rompió. Por acá hay otra, yo por eso dejo la historia. Cuando esto cae, miren este ovalito por acá que yo tracé, pues más que tracé, lo dibujé. Y en ese ovalito ahí se mantuvo muy aferrado y le costó mucho, que es más o menos por el nivel de 3.800 pesos. Pero precisamente por todo lo que está diciendo la persona que me acabó de preguntar y por otras cosas, el gobierno empezó a endeudarse mucho y también porque el BXY tiene una tendencia también a la baja. Entonces, esto lo luchó y pues lo cierto es que hay mucha expectativa porque sigan entrando muchos dólares aquí a Colombia. Esto, ojo, esos dólares están entrando es por endeudamiento, más endeudamiento, no es por inversión extranjera, no es porque los inversionistas estén como locos entrando flujos masivos, no, es el mismo movimiento. Y como son flujos tan potentes, ustedes miren todo lo que lucha hasta que finalmente rompe esta de aquí y va a otro pedacito, que es otro pedacito. Aquí se encontraba también con otros pisitos, son estas líneas que yo voy trazando. También lo piensa, pero la rompe también.
Y ahora miren la que está tratando de romper, esta de acá, que también coincide por allá con el año 2015. Todos son tendencias alcistas. Esto debe ser desde el punto de vista técnico, conjuntamente con el BXY que les mostré, muy pero muy duro. Y técnicamente deberíamos estar comprando. Entonces, les comparto mi estrategia. Repito, uno es qué estamos haciendo ahorita que ya podemos ahorrar por fortuna. Estamos tratando de meter platica en el mercado de renta variable colombiano, por ahí digamos que vamos chuleados, pero donde nos podemos estar pelando es aquí. Pero lo que estamos haciendo es con paciencia tratar de balancear un portafolio, en donde hay uno que me ha disparado y por ese lado me está ayudando muchísimo, y el otro, como sé que en algún momento puede haber alguna recesión, pues se me puede volver a caer la bolsa colombiana, pero al pasar eso, ¿cómo me blindo? Me blindo con el dólar. Y miren, no es lo mismo comprar dólar aquí en 5.140 que comprarlo acá. Y más con las tendencias que les he mostrado. Entonces, aquí hay que ser muy frío. Y eso sí, mi fundamental es, mientras no se haya dado lo de la recesión, que se tiene que dar tarde o temprano, mientras eso esté sucediendo, hay que comprar dólar. Todavía no estamos listos para el cambio de ciclo. ¿Cuál puede ser mi equivocación? Que sí cambiamos el ciclo y que no nos van a cobrar todas las cosas que hemos hecho aquí desde el punto de vista financiero, que para mi gusto no han sido las mejores. Es decir, hoy estamos desbordados en endeudamiento, hoy estamos desbordados en el déficit fiscal, y eso es, perdónenme el símil que voy a hacer, pero eso es como la persona que ingiere sustancias alucinógenas y no le pasa nada, no le pasa nada. Pero todos sabemos que si sigue en ese camino, tarde o temprano, el cuerpo le va a pasar factura. Eso es lo que pasa con los mercados. Tarde o temprano los mercados cobran. Y en una recesión podría ser ese el cobro que le hagan a Colombia. Y cuando esas cosas se dan, por lo general el dólar se dispara en un momentico. Entonces, esa es la manera en cómo, desde mi punto de vista, hay que mirarlo. Ahora, si rompe esta, puede hacernos la trampita, ¿no? La que siempre les he comentado. La trampita es que fugazmente puede hacer un recorrido como por aquí, 3.400, pero eso lo que hace es lo que llamamos una cola de piso. ¿Cola de piso qué es? Miren estas cositas, todas estas colitas, esta fue una cola de techo. En este caso sería una cola de piso. Cola de piso es algo donde opera fugazmente y luego se devuelve y vuelve otra vez por acá y retorna a la tendencia. Entonces, Bueno, mientras esto está, no esté listo, mientras esto no esté reventado, la verdad me hace pensar que el dólar todavía está vivo. Ahora, siguiente escenario. Yo no lo veo factible, pero es una probabilidad. Digan ustedes que Trump finalmente tumbó a Maduro, pero pues ya, eso quedó ahí, pero el régimen continúa. Pues no hicimos nada, no hicimos nada. Y a eso agréguenle que en Colombia también el mercado se equivoca y llega un gobierno no pro mercado. Pasa lo mismo que pasó por acá en el año 2023 y todo. O sea, esto vuelve a treparse y seguramente puede ir a buscar nuevamente niveles de 5. Yo no creo que vaya a suceder eso, eh, pero bueno, es una probabilidad que hay que mirar. Lo cierto es que los mercados se están preparando para un cambio de ciclo. Muchos dicen que ya estamos en el cambio de ciclo. Repito, mi teoría es que no ha cambiado el ciclo todavía. No por el DXY y mucho menos por los commodities, porque observen los commodities que todavía tienen también ese techo. Y si miran también los fundamentales nuestros, pues tampoco estamos listos. Colombia no es productiva, Latinoamérica no es productiva. Ya algunos se están metiendo en esa dinámica, pero por ahora no lo son. Entonces, volatilidad puede seguir habiendo,
pero de nuevo, y ahí con esto ya cierro, tengan muy presente el mediano y largo plazo, lo que se está construyendo paulatinamente. Es un nuevo mundo y ahí es donde está el secreto. Y ese nuevo mundo es por bloques. De un mundo globalizado, dejamos de ser globalizados, no porque el mundo esté dejando de hacer comercio internacional, pero sí lo está haciendo de manera distinta. Y ese distinto es, el mundo se acomoda por bloques. Bueno, no sé si hayan más preguntas, si hayan de pronto más inquietudes y con mucho gusto pues aquí Profesor, tratamos. el tema del oro, que ha sido refugio cuando cae sobre todo las monedas, ¿cómo lo ve usted? Porque es bastante costoso. ¿O cómo lo proyectaría? Y la última pregunta es, ¿usted qué expectativa tiene de la tasa de cambio para Colombia del dólar a final de este año? O sea, asumiendo que haya un cambio de gobierno a centro derecha. Ajá. Bueno, comienzo por la última. Justamente hoy llovían preguntas por esa y no me refería a lo que me hablaban también del decreto, pero aquí lo voy a cubrir también. Eh, lo del decreto es muy, pero muy duro de darle una lectura como para uno ya seguir un fundamental de de manera clara, porque es que lo del decreto se presta para muchas especulaciones. De hecho, el proyecto de decreto dice que las administradoras de fondos de pensiones tienen 90 días para determinar cómo, si van a traer, si van a empezar a traer o no van a empezar a traer dólares. Miren, en estas circunstancias, yo lo que creo es que eso es comprar tiempo. Las administradoras de fondos de pensiones seguramente no les gusta mucho eso porque es que eso es diversificar mucho menos eh, en los portafolios. Entonces, los obligan a que prácticamente vengan e inviertan directamente acá. Si bien es cierto, no es todo el porcentaje, es de alguna manera como un parámetro que se lo imponen. Y, y siento yo que todavía el mercado no está listo para esas grandes oportunidades, pues de que venga mucha plata aquí y la invirtamos en activos financieros colombianos, me refiero sobre todo a TES, por la deuda tan grande que tenemos. Entonces, son 90 días, ¿cierto? Y a la vueltica están las elecciones y a la vueltica estaría la persona que se va del gobierno. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que ese decreto se caería porque el que llegue lo va a tumbar. Son puras especulaciones. Ahí no hay nada. Entonces es muy complejo desde ese ángulo, sí. eh, el mercado, estoy haciendo alusión a Colombia con el dólar, que vienen unas cantidades muy fuertes de dólares, pues la que está todavía monetizando el gobierno y las de los fondos de pensiones que también entrarían en un plazo mucho más amplio, ¿no? Pero al fin y al cabo es entrada de dólar. Y eso tendería a tumbar el dólar. Mientras eso esté ahí, el dólar va a estar presionado a la baja. Y si el DXY también está presionado a la baja, pues también. Pero de nuevo, la parte local es muy difícil determinarla, muy complicado determinarla porque no, como les digo, ahí se puede comprar tiempo y ahí puede mantenerse el dólar. Entonces, ahí va la respuesta que me pide Andrés. ¿Yo qué creo? La oscilación puede estar aquí en los puntos bajos, por ahí 3.500, 3.550 y si me apuran 3.450 fugazmente, y en algún momento del año, que creo yo van a venir volatilidades afuera, en algún momento del año, ¿por qué no ir a 3.830, que ese es el que le ha costado? Miren, por aquí le ha costado. Pero si se materializa una recesión, y por ahí tengo un analista que sigo mucho y generalmente pues a mí me parece muy bueno, eh, si se materializa la recesión, pues una recesión es análogo a que esto se dispara. Entonces, esto se dispara volvemos a tener un dólar por lo menos a 4.500 pesos, que me lo da la gráfica, ¿no? Miren, si yo voy aquí y se me va devolviendo, pues se encontraría con la violeta,
que es más o menos 4.387, 4.400, luego sigue este puntito aquí, que son 4.450, y si la recesión pues es una recesión bastante pronunciada, pues tiene hasta acá 5.400. No sé si eso vaya a pasar. Eso ya sería pues estallidos de burbujas y todo. Ustedes me dirán, ¿y de dónde sacó usted esta línea? Esta línea viene de acá. Esta línea viene de acá eh, cuando hubo una recesión también en Estados Unidos. Entonces la junto acá y pues podría significar esto. O la otra recesión, que fue la que tuvimos acá en el 2009. Entonces esta no la he proyectado más, pues tengo aquí. Por lo menos que fuera la negra. Entonces la negra es otra vez los 5.200, más o menos. Así sería, pero eso va a ser muy difícil de determinar. Yo, entre otras cosas, les soy sincero, tengo una puestica en la empresa, en la oficina tengo una puestica de que el dólar llega este año a 4.500. Eso lo digo, repito, por todos los técnicos que les he mostrado y porque me parece que Colombia todavía no está listo y porque afuera veo volatilidad en algún punto del tiempo, puede ser más hacia el segundo semestre, que haga que el dólar se eleve y que así llegue un mercado, perdón, así llegue un presidente pro mercado, también la va a tener difícil, porque es que no es simplemente que llegó y arregló, no, la tiene muy difícil y si llega una recesión, pues lógicamente los mercados van a mirar el macro y no el micro. Entonces allí es donde vamos a tener volatilidad. No sé si se me escapa algo de pronto, creo que ahí lo... El tema del oro, ¿sigue Ah, y siendo el un tema de refugio o está muy costoso para invertir? Andrés, una súper pregunta. Yo honestamente pues sigo viendo que lamentablemente en la medida en que se siga gastando como se está gastando, yo no descarto un oro a 7.000. Pero ahí pero yo ya ahorita me empiezo a sentir incómodo, porque es que la verdad el oro estuvo mucho tiempo abajo, mucho, pero mucho tiempo abajo y nos dio bastante tiempo como para que pudiéramos ir ahorrando bastante allí. Ahora que ya lo hace, pues seguramente la gente se va en esa dirección, pero ya me parece que lo que pueda quedar no es mucho versus, ahí lo que hago es un análisis relativo a qué me gusta más. Yo sé que el oro puede seguir subiendo. Si me tuvieras que preguntar si lo considero que llega a 7.000, yo te diría, me parece viable. Ahí hay platita. Pero ¿dónde veo más camino? Por todo lo que les mostré. Entonces, relativo a, veo mucho más aquí. Veo mucho más aquí. Porque las empresas, de nuevo, están diseñadas para ganar plata. Entre otras cosas, ¿por qué las empresas están ganando todo esto? Bueno, porque eh, en la medida en que hay más impresión de dinero y estos no lo hacen bien, los activos financieros en la medida en que lo hagan bien, van absorbiendo de alguna manera eh, la devaluación de ese dinero, esa pérdida de poder adquisitivo. Por eso es que también se sube esto. Y por eso también se subió la bolsa americana, porque la bolsa americana para poder revertir toda esa cantidad de plata que no hacían sino imprimir, pues ¿qué hacía? Por el otro lado, lo iba, lo iba diluyendo con un mayor valor en bolsa, porque la bolsa sí lo empezó a hacer bien. Y porque cada una de las empresas, no todas, sí muchas y particularmente las tecnológicas, lo empezaron a hacer bien. Entonces, la contrapartida es esa. Yo siempre tengo que ver en la contrapartida. La contrapartida del oro en este caso para mí, ya te doy la mano, Daniel, la palabra, Daniel. La contrapartida en este caso para mí son aquellos activos que están quedados pero que lo hacen bien. Y Colombia, si ustedes lo miran, en estos momentos Colombia para una recesión americana, si ven los estados financieros, salvo Ecopetrol, ¿no? Y eso que Ecopetrol no es que esté ya perdida, no. Pero si ven a un Colombia, todos estos 4 años, la verdad, los han sorteado un grupo Sura, un Cementos Argos, de no, lo han sorteado. O sea, tienen sus finanzas compactas. ¿Qué será entonces cuando estemos en un
ambiente de verdadero crecimiento económico. Dale, Daniel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tengo una duda, o sea, yo sé que más o menos, pues, promedio cada 10 años pasa una crisis, ¿no? Sí, En la crisis del COVID-19, el tema de la recesión por lo menos con el Estados Unidos, que no se vio, o sea, se vio afectada, pero como que esa burbuja del COVID-19 como que todavía no ha explotado, por lo que todavía Estados Unidos sigue imprimiendo dinero y pues como que sin fundamento, o sea, ellos tienen una deuda externa que prácticamente es impagable hasta para ellos mismos. Entonces, mi duda es por qué esa burbuja del COVID-19, pues que afectó obviamente a todo el mundo, porque obviamente con esa crisis se supondría que por lo menos el dólar tendría que estar por debajo de los 3.200 en su momento, y pues se valorizó y en este momento está bajando, pero como tú dijiste en la presentación, Estados Unidos pues está gastando en productividad. Entonces, ¿en qué momento podría llegar a estallar esa burbuja que viene desde el pasado? Porque es que esa deuda es impagable. mira, lo que sucede allí, mira, es que por fortuna para Estados Unidos, a alguien escuché este término y me pareció, pues, me llamó la atención. Estados Unidos no solamente tiene su armamento y su bomba nuclear repito, en lo que es todo su armamento, sino que su bomba nuclear es dólar. Ese es el que lo ayuda a él, porque definitivamente, si Estados Unidos no ha hecho sin imprimir, tal como lo decías ahora, pues eso es análogo a que el dólar se caiga. Y si ustedes se han dado cuenta, miren que el dólar no hace sino luchar y luchar y no se cae de manera contundente a pesar de todo lo que se ha impreso. La razón de eso es que mientras el dólar siga siendo utilizado a nivel mundial y no sea desmontado, pues el dólar sigue vigente. Y lo otro es que tengan presente algo, ¿en qué se endeuda el mundo? El mundo se sigue endeudando en dólares. O sea, el mundo sigue buscando los dólares. Salvo, por ejemplo, un China, un India que están desmontando algo de eso, están desmontando algo de dólares, eh, y pues están así, ahí es donde está la fuerza del oro, ¿no? Ellos están comprando mucho oro, perdón, pero en función de crear una moneda como bloque que desplace al dólar, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, el resto del mundo, ¿qué hace? Se sigue endeudando en dólares. Colombia, dijiste un punto importante, ¿por qué no está en 3.200 con esa cantidad de dólares que ha emitido? Pues porque Colombia, su contrapartida es volverse a endeudar en dólares. O sea que, en otras palabras, si bien es cierto, hay mucho dólar, la gente vuelve y lo demanda. Entonces sigue saliendo la oferta, mucha oferta, pero la gente vuelve y lo demanda. Y al volverlo a demandar, ahí es donde digo lo de la bomba nuclear, no lo digo yo, ¿no? Lo dice otro analista. Ese es el símil que él utiliza. Y me parece que es válido, porque mientras el dólar siga demandado, difícilmente lo van a, lo van a tumbar. Eh, y ese es el pecado nuestro, ¿no? El pecado nuestro es que nosotros antes eso no pasaba, nosotros nos endeudamos más que todo en pesos, en nuestra propia moneda. Ahora estamos desplazando más ese endeudamiento a dólares, de nuevo, y llega una recesión donde está mi vulnerabilidad al tipo de cambio, porque el tipo de cambio inmediatamente, claro, la gente se va a ir a dólares en estampida. ¿Qué le va a pasar a mi deuda? Pues todo el mundo va a buscar los dólares y mi deuda que está en dólares, pues se va hacia arriba. Y ahí es donde el dólar todavía, al menos por ahora, y por un buen tiempo, pienso yo, por ahora tiene su hegemonía. Eso es, Daniel. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, no, entonces a todos yo les agradezco mucho. Yo aquí a veces me emociono y como que se me quita la maluquera, pero pues nada, agradecerles de nuevo, sus preguntas muy interesantes y
bueno, seguramente en el camino nos podemos estar viendo. Espero les haya sido útil y, y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y al profesor José Alfredo como siempre y a la UAP. Muchas gracias, Ricardo. Pues no se te vio la enfermedad. No, No, yo creo que la mimeticé. ajá, ajá. No, muchas gracias. Yo creo que es muy, muy ilustrativo y las participaciones pues ayudan a que pues se pueda dinamizar mucho más esos temas. Pues nada, te agradezco que siempre nos colaboras y a todos pues muchas gracias por su participación. Chao, chao a todos.